Todos conocemos al menos un poco la historia de nuestro continente América. Los europeos llegaron creyéndose dueños del territorio y a base de muerte, destrucción y traición, lo lograron. Específicamente esto ocurrió en 1492, donde empieza uno de los conceptos que más hemos conocido hasta ahora, que es el mestizaje. Durante casi 3 siglos, Latinoamérica no fue más que una cultura esclava. Lo que se hiciera en los territorios españoles se hacía aquí. Lo que se prohibiera en los territorios españoles se prohibía aquí. Incluso había cosas que se prohibían aquí y allá se podían hacer tranquilamente. Y cuando finalmente en 1821 logramos independizarnos de ese régimen, la cosa tampoco cambió mucho que digamos. En el caso de México, mi país, se siguió teniendo una cultura muy eurocentrista. Y un gran ejemplo lo tenemos en el Porfiriato. Díaz amaba tanto la cultura francesa que basó todas sus construcciones en copiar lo que hacían allá. Todas sus construcciones están por completo influenciadas por ellos. Y esto pasaba en todas las artes: la música, la arquitectura, la pintura y el arte en la que me voy a centrar yo, que es la literatura. Cualquier escritor, cualquiera que pudiera salir de México, se iba a Europa, a Francia, a Italia, a donde se les ocurra, y regresaba con una nueva corriente literaria. Jamás hemos creado una cultura literaria hasta los 1900, pero por ahí del 1910 y el 1920 comienzan a nacer los escritores que le traerían la verdadera gloria a Latinoamérica, que comenzarían a descubrirse a sí mismos y su cultura, que demostrarían que en realidad somos capaces de crear por nosotros mismos y que tenemos demasiado para compartir al mundo, sacarnos finalmente de ese esclavismo cultural. Latinoamérica por primera vez en la historia se convertiría en la influencia del mundo, cuando en 1959, tras la Revolución Cubana, comenzara el boom latinoamericano. Yo soy Rodrigo Ávila, estudiante de Letras Hispanoamericanas en la Universidad de Colima, y me gustaría darles la bienvenida a mi proyecto de difusión cultural. Como ya dijimos, el boom latinoamericano es una época en la que los autores latinos intentaron reconocerse a sí mismos, reconocer su cultura, apreciar su naturaleza, sus paisajes, todo lo que tenía que ver con su realidad. No nada más fue un cambio de pensamiento o una corriente, fue también un suceso de la imprenta, es decir, todos los libros que se escribían en Latinoamérica eran traducidos a al menos 5 idiomas. Gabriel García Márquez, por ejemplo, se encargó de presumir la naturaleza de Colombia en 100 años de soledad o Crónicas de una muerte anunciada. Y es Gabriel García Márquez quien trae el realismo mágico, la primer corriente literaria que se contagia a Europa, ¿ok? Es la primera vez que compartimos, es la primera vez que algo creado en Latinoamérica es tomado o adoptado por el mundo, no solo los europeos. Julio Cortázar llega a representar a Argentina, el más cosmopolita de este grupo. Tiene como novela principal Rayuela. También tenemos a Mayo Vargas Llosa, un ex estudiante militar que llega bien belicón con su cuento Los Jefes. Está muy chido, tienen que leerlo. Y su novela principal es La Ciudad de los Perros. Por supuesto que los invito a leer toda la obra de estos autores. Yo ahorita estoy leyendo 100 años de soledad y está muy buena, está picosita. La verdad sí se siente la maestría, sí es otro nivel en cuanto a literatura. Claramente tengo que concentrarme en un autor y como buen mexicano, amante de la cultura prehispánica y a punto de comprarme mi propio macuahuitl, les voy a hablar de Carlos Fuentes. Él llega al mundo el 11 de noviembre de 1928 y aunque habrá muchos por ahí sabiendo que en realidad nace en Panamá, la verdad sus dos padres eran mexicanos y además su infancia se la pasó entre distintos países como Chile, Argentina, Brasil y Estados Unidos. No es hasta su adolescencia que regresa a México y es aquí donde estudia la facultad en Derecho y también se va a Suiza para estudiar su maestría. Pero está muy claro que la cultura mexicana se mantuvo como una base muy firme. De todas formas, todos conocemos la frase de que los mexicanos nacen donde se les da su chingada gana. Pero es precisamente esa fidelidad a su cultura mexicana la razón por la que yo quiero compartirles a ustedes sus obras. Y es que es precisamente esto lo que nos impulsa a crecer como personas sin necesidad de estar queriendo vivir como viven en Francia o queriendo vivir como viven en Estados Unidos. Que empecemos a valorar lo que tenemos aquí, porque tenemos un montón de cosas. Tenemos ríos, tenemos mares, tenemos montañas, tenemos volcanes nevados, tenemos volcanes activos, tenemos terremotos. Hasta eso no se dice. Ahora, el cuento del que les quiero hablar es Chacmol. Un cuento que me parece perfecto, porque Carlos Fuentes es capaz de unir la cultura prehispánica, ¿ok?, que nosotros vemos tan lejana, con la cultura actual. Chacmol es una estatua tallada en piedra por mayas, cuyo nombre significa el camino o el sendero del agua. No puedo leerles aquí el texto completo,
pero lo que sí puedo hacer es explicarles que en esta historia nos centramos en Filiberto, un señor que trabajaba en una secretaría de la que es despedido, al parecer porque mostraba comportamientos de locura e incluso robo. Poco tiempo después de ser despedido, termina muerto en el mar de Acapulco. Ya cuando lo van a regresar a su casa para enterrarlo, uno de sus amigos se atreve a tomar su diario y leerlo. Gracias al diario descubrimos que en realidad Filiberto era un apasionado de la cultura prehispánica y que quería conseguir un chacmol, la estatua que les dije antes, pero cuando lo consigue es demasiado grande y tiene que dejarlo en el sótano. Seguimos en el diario, y en este diario Filiberto nos narra que el chacmol sigue en el sótano, pero que sin ninguna explicación aparente, además de su antigüedad, las tuberías están comenzando a explotar. Obviamente las tuberías se rompen, se sale el agua, se inunda y termina llegando hasta el sótano, donde el chacmol comienza a mojarse. Filiberto intenta convencerse de que está desvariando, pero entre más agua llega al chacmol, más vivo parece estar, hasta que un día cobra vida por completo y se convierte en el inquilino de Filiberto. El problema era que, así como esta estatua, o bueno, ya hombre, podía narrar historias muy interesantes de la cultura prehispánica, también podía ser un dolor de cabeza si es que faltaba el agua. Si se preguntan dónde está nuestra cultura, porque pues yo estoy hablando desde nuestra cultura, no desde lo que él escribe, les puedo mostrar unos fragmentos específicos. No podemos negarnos al hecho de que hoy en día tenemos una gran habilidad para meter palabras o incluso frases de otros lenguajes y adueñarnos de ella como si fueran propias. Un ejemplo muy gracioso es el, espero que lo hayan escuchado, People is nice, que realmente proviene de People is nice. O sea, lo escuchamos en inglés, lo tradujimos al español como pudimos y ahí se quedó. Y en este fragmento tenemos el clásico pensamiento supersticioso. No pueden negarme que alguna vez alguien les dijo: no pases debajo de la escalera porque da mala suerte. Pero lo que más se disfruta de este texto es que la cultura antigua parece como realmente es. Según la cosmovisión maya y mexica, los dioses no eran miel sobre hojuelas. Si en algún momento tenías una sequía muy grande y querías que lloviera, ibas, le entregabas tu sacrificio para que te trajera buena lluvia, tupidita, sin mucho viento, que te pudieras chingar tu chocolate ahí tranquilamente, porque estaba la otra cara de la moneda. Así como te podían dar algo bonito, algo bueno, algo productivo, te podían traer una tormenta de vientos de 100 kilómetros por hora, con granizo, trueno y terremotos. Eran entes que aparecían muy destructivos, pero de repente parecían muy benéficos. Y es que si se dan cuenta, en muchas imágenes de la cultura, como el calendario del sol, por ejemplo, no ponen a un dios irradiando de amor como se nos presenta normalmente, o un dios tranquilo, pacífico, que es comprensivo. No, nos muestran esto. O sea, es que velo, o sea, se ve que te va a hacer algo. Tiene cara como de niño que acaba de hacer una daga y te saca la lengua, de que lo disfrutó, de que ve cómo le estás diciendo que no, pero lo sigue haciendo. Así parecen, así tienen la cara. La verdad se los recomiendo muchísimo. Chacmol es un gran texto si es que disfrutan de las culturas. Y aunque no lo hagan, la verdad es que literariamente hablando es muy bueno. Y si es que también les gustan las culturas prehispánicas, tanto como a mí, tienen El Naranjo, una novela centrada en la conquista, ¿ok? Ya estamos hablando del encuentro de españoles y mexicas. Pero si te gusta algo más tranqui, algo más fantasioso, más light, digámoslo así, con su amorcito, conflictos entre personajes, tienes Aura. Está en segunda persona, les digo, está también muy buena. Quien haya llegado hasta aquí, quiero agradecerles muchísimo por haberme escuchado. Espero que disfruten la literatura, ya sea las que les recomiendo o cualquier otra literatura que tengan. Si es que han leído otros autores del boom, vengan y preséntense y presúmanse, digan: yo soy de Colombia y vengo a presumir a Gabriel García Márquez y digo que este texto está precioso. O también confírmenos si es que acaso no llegó Gabriel García Márquez a decir algo que no es real o algo que exageró demasiado. Eso es todo de mi parte, espero estén bien, se cuidan, nos vemos, buenas noches.